Les agradecemos el favor de su atención en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad les presentaremos más de las actividades realizadas en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. Específicamente, les presentamos la primera parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial. En esta primera intervención se realizó la introducción al tema y se puntualizó que la normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos del derecho internacional y no únicamente a sus miembros. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta conferencia. Comenzamos. Me da mucho gusto participar en un evento como este que convoca a personas como ustedes que están interesados, comprometidos y relacionados directamente, íntimamente con las comunidades indígenas del país. Sé que han venido de diferentes rumbos de la patria y en principio quiero, a guisa personal, darles a todos la bienvenida porque no es fácil trasladarse de lugares muy lejanos, dejar nuestras actividades cotidianas para venir a estudiar estos temas. Eso demuestra una gran responsabilidad, un gran compromiso. Y por esa razón, como mexicano y como académico, les admiro, les doy las gracias y espero que estas experiencias que van a tener el día de hoy y los subsecuentes, pues sean enriquecedoras, les traigan mucho motivo de reflexión y una mejor comprensión de estos temas. Eso beneficia no solamente a las comunidades indígenas, por supuesto, sino a todos en general, porque vivimos en una sociedad ansiosa de encontrar ámbitos de justicia, de equidad, de democracia. Entonces, este es un compromiso en el que estamos inmersos todos los mexicanos. Ahora bien, quiero hacer una aclaración a lo largo de toda la explicación que voy a tener la oportunidad de tener con ustedes. Es en el sentido de que no voy a utilizar la forma que últimamente se ha estado utilizando en el lenguaje cotidiano y más aún en el lenguaje del discurso político, de diferenciar el femenino del masculino, ¿sí? Voy a tomar en cuenta en ello el criterio tradicional y ustedes saben perfectamente que se está incluyendo, por supuesto, en ese orden original del idioma, a los dos géneros, ¿sí? Sería absurdo suponer que representando en este momento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha caracterizado por su lucha para encontrar la equidad de género, pues viniera yo a manifestarme en un sentido contrario. Por supuesto, estamos incluyendo a las mujeres de este grupo y lo hacemos no solamente con todo respeto, con toda admiración, sino también con todo el cariño y el comedimiento que merecen como damas y como personas que están participando con nosotros en esta experiencia. Por otro lado, también quiero hacer esta observación. A lo largo de la exposición van a encontrar muchos temas que les van a llamar la atención, en donde pueden tener criterios divergentes
opiniones, puntos de vista, comentarios que quieran hacer o preguntas. Entonces yo les voy a rogar que si esto sucede, levanten su mano y escuchamos su punto de vista o su pregunta en el momento mismo que se requiera, porque si dejamos al final una sesión de preguntas y respuestas, a veces ya ni nos acordamos bien qué íbamos a preguntar y a veces ya como que no es oportuno, como que no viene ya al caso. Mejor entonces vamos así como todos de la mano, y si en algún momento alguien tropieza con alguna pregunta o algún comentario, levante su mano y con mucho gusto le escuchamos y tratamos de atender su inquietud o de escuchar su punto de vista. Miren, antes quiero, este material, desde luego, es de ustedes. Ya el señor ingeniero que me hizo favor de tomarlo en la computadora que vamos a utilizar, ya lo tiene ahí, de manera que ustedes pueden, con las personas que organizan el evento, pueden ustedes tenerlo en sus correos o como ustedes dispongan. O sea, ya el material está para ustedes, se preparó para este curso. Ahora bien, quiero, antes de empezar a ver cada una de estas láminas y explicar con detalle, quiero hacerles estas, pues digamos, esta introducción sobre algunas generalidades. En principio, aquí tenemos algo ya de entrada que debemos definir muy claramente: indígenas, ¿sí? Dice derechos político-electorales o derechos colectivos e individuales de los pueblos y comunidades indígenas, pero sale la palabra indígena. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer es establecer a quién le vamos a dar este tratamiento. Y fíjense ustedes que no es fácil, no es tarea menor. En principio porque debemos, digamos, limitar o delimitar, ¿sí?, a quién se le va a dar este tratamiento, para que precisamente sepamos quiénes son los destinatarios de la justicia político-electoral indígena. Y miren, si yo me voy a la etimología, a un diccionario, y busco la raíz de esta palabra, me encuentro que viene del latín, y es igual indígena en latín. Pero ¿qué significa indígena en el latín, el idioma que hablaban los romanos antiguos? Indígena significa originario de algún lugar. Y si esto es así, pues todos somos indígenas. Aunque hayas venido de Marte, bueno, pues tú eres marciano, ¿no? O sea, es decir, tienes alguna raíz, tienes algún origen. Fíjate qué curioso. Evidentemente no es la etimología la que me puede dar pues la idea de quiénes son los indígenas, puesto que la palabra indígena no me dice nada, dice originario de. Y en ese sentido, pues todos somos indígenas. El señor es indígena de Norteamérica, la señorita es indígena del Perú, el caballero lo es de Bolivia y así. Todos somos indígenas de algún lugar. Entonces tenemos que ir a otra acepción de la palabra. ¿Por qué los romanos decían indígena? ¿A qué se referían? ¿Se acuerdan ustedes que ellos conquistaron pues todo el mundo que en aquella época existía? Todo lo que el hombre concebía desde Roma como el mundo. Y pues claro, había gente que venía de distintas provincias, ¿sí? Entonces pues decían, es indígena de Palestina, es indígena de Hispania, es indígena de Lusitania y así. Ahora bien, la necesidad de definir lo indígena lo vamos a tomar de documentos internacionales. Por ejemplo, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que refiere exactamente qué es indígena. Y ustedes van a verlo aquí en una de las transparencias, y es el criterio, lo vamos a confrontar con la consulta a la Constitución, al artículo segundo, es el concepto que tiene nuestra Constitución sobre pueblos indígenas.
Palabras más, palabras menos, a reserva de que al rato lo veamos en el texto, el indígena es el descendiente de los pueblos asentados originalmente en un territorio antes de su conquista y que conservan de alguna manera su organización sociopolítica, económica y de costumbre de aquellos pueblos ancestrales. Entonces, como que ya se va circunscribiendo. Pero dadas estas circunstancias, nosotros vamos a observar que a ese renglón de población al que le damos el tratamiento de indígena, lo vamos a encontrar no solamente en México, sino lo vamos a encontrar en muchos países de América, de Europa, de Asia, de África, en fin, del mundo entero. Efectivamente, si yo me voy, por ejemplo, a Finlandia es un país nórdico, ¿sí? Y es un país de alto desarrollo socioeconómico. Es un país que tiene una economía muy sólida y un nivel de vida de sus habitantes bastante bueno. Sin embargo, ahí está la Laponia, ¿sí? Y los lapones pues representan la parte indígena de ese país. Son minorías que descienden de pueblos autóctonos. Y lo mismo me va a pasar si me traslado a Canadá. Canadá es un país muy occidentalizado, ¿sí? Con población blanca, por ejemplo, tanto de origen francés como de origen inglés. Existe el Canadá inglés, el Canadá francés. Y sin embargo, hay poblaciones indígenas. Y les ha causado a Canadá mucho problema el tratamiento de sus indígenas, porque precisamente como se decía atinadamente en la conferencia que escuchamos hace un momento, pues se ha tratado en ocasiones de integrar a los indígenas a la cultura, digamos, prevaleciente u occidental, si la queremos decir de alguna manera, la cultura europea. Y entonces en Canadá, hacia los años 40 en adelante, se llevó a cabo una política para ir terminando con las comunidades indígenas. Se dijo, por ejemplo, que se darían todas las facilidades para que personas que fueran de comunidades indígenas se trasladaran a las ciudades a estudiar, se les daría facilidades, becas, todo ese tipo de cosas. Y es más, si querían arraigarse, tendrían algunas consideraciones de orden fiscal, pues rebajas o exenciones, etcétera, para animarlos a ir desintegrando sus comunidades indígenas y trasladarse a los lugares occidentales. Desde luego, poco a poco se irían diluyendo esas comunidades. Bueno, esto le costó a Canadá un fuerte problema de carácter internacional, porque en distintos foros se acusó al país de etnocidio cultural. Ese acabar con las comunidades, la cultura, los idiomas, es atentatorio a la cultura universal, porque de alguna manera son manifestaciones de la mente del hombre, de su hacer, y entonces al irse perdiendo, esto es muy delicado. Así como tenemos problema cuando se pierde una especie animal, por ejemplo, y hay que hacer lo imposible por salvar las especies animales, porque el perderse implica una gran crisis en la cadena general de la biología. También es importante no perder idiomas, manifestaciones y formas de vida cultural. Entonces se acusó a Canadá de ser proclive a una política de etnocidio cultural. Poco a poco los hablantes de ciertas lenguas iban reduciéndose y llegaría el momento que esa lengua sería totalmente ignorada. Entonces se acusó a Canadá de esto. Pero el propio pueblo canadiense se molestó
y dijo, ¿por qué a los indígenas les vas a dar un régimen fiscal, benéfico, exclusivo o privilegiado, si finalmente todos somos canadienses? O a todos nos cobras igual o a nadie nos cobras nada. O sea, Canadá no quedó bien ni dentro ni fuera de su país. Y pues tuvo que dar marcha atrás y buscar otras políticas para pues no caer en estos puntos. Entonces vean que en principio el problema de cómo tratar a las comunidades indígenas pues no es sencillo de librar, sino que debemos tener una muy clara concepción de hacia dónde nos queremos dirigir y qué es lo que debemos hacer para dar un tratamiento de justicia y de equidad en esas comunidades. También otra cosa que quiero apuntar así como una carta para que ustedes la tengan en la mano, es el hecho de que estos temas sobre los indígenas, igual que lo que se toca a la mujer, a los niños, a los discapacitados, a las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, a grupos que tradicionalmente han venido siendo marginados, comenzaron a llamar la atención en los foros internacionales, a ser tema de convenios, de acuerdos, etcétera, a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, en el año 45, ocurre que pues la humanidad, el mundo de aquella época, se dio cuenta con espanto de las barbaridades que se habían cometido en los campos de concentración del grupo de los nazis y otros grupos de represión. No solamente contra el pueblo judío, por supuesto, el pueblo judío estaba altamente perjudicado, impactado con este tipo de prácticas, pero no solamente ellos, también otros pueblos fueron víctimas de estas agresiones terribles. Los polacos, los húngaros, los austriacos y muchos otros pueblos que sufrieron las barbaridades de los campos de concentración. Durante el tiempo de la guerra, de 39 a 45, algo se sospechaba, algo se filtraba, pero pues desde luego toda la maquinaria del sistema hacía que esto pasara escondido, desapercibido, oculto. Pero cuando finalmente cayó Hitler y su maquinaria de gobierno, pues ya no fue posible cubrir nada. Y en los juicios de Nuremberg, que siguieron a la caída del Tercer Reich, pues se percató el mundo de las barbaridades que ahí ocurrieron. Es entonces cuando se habla del nunca más, ¿verdad? Es decir, esto no puede volver a suceder. Y de ahí comenzó como a haber una preocupación mayor respecto a los grupos marginales y la forma de elevarlos a una situación, a una esfera diferente. Por eso en los mismos años 40 se van creando por ejemplo en América, los institutos nacionales indigenistas para el estudio de la cultura indígena y su preservación. Y entonces empieza a haber paulatinamente una serie de documentos que se van desde luego a multiplicar en los años 50 y 60 en beneficio de estas comunidades. Ustedes van a notarlo, y lo saben incluso muchos de ustedes que se han preocupado por el tema, que tenemos instrumentos internacionales muy buenos, muy protectores y muy preocupados de la cultura y de la justicia entre las comunidades indígenas. Nuestra Constitución y nuestras leyes y nuestro Tribunal Electoral y otros tribunales se han preocupado mucho por esto, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, seguimos tropezando con esa marginación, con ese problema de no encontrar el punto óptimo para el tratamiento de las comunidades indígenas. ¿Y esto a qué podría deberse? O sea, ¿por qué si ya tenemos instrumentos tan buenos, si incluso como se dijo en la conferencia anterior, ya hay hasta una reforma reciente de mayo de 11
que con todo y las limitaciones que todavía le podemos encontrar, pues es muy bueno para ir poniendo los puntos sobre las IES en materia de justicia indígena. Entonces, ¿por qué seguimos tropezando? Seguimos tropezando por varios factores, pero uno de ellos muy grave es la cultura de la discriminación. Entonces, el problema no solamente es jurídico, sino también de mentalidad. Tenemos que cambiar de mentalidad porque de lo contrario podemos tener o contar con un sistema perfecto, jurídicamente impecable y sin embargo no útil. ¿Por qué no útil? Porque finalmente no lo vamos a aplicar con la debida minuciosidad y con el debido desarrollo que esto implica. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad, o sea, cambiar de cultura. Y lamentablemente venimos de una cultura de discriminación, no de cultura de integración. Todavía hasta hace unas 2 décadas para atrás, era muy común escuchar comentarios despectivos sobre, por ejemplo, los indígenas, incluso sobre las mujeres. Y era generalizado y así se expresaban las personas. Se discriminaba al indígena, se discriminaba a la mujer, al discapacitado y así. Entonces, esto no puede cambiar simplemente porque la Constitución cambie. La Constitución es un magnífico instrumento, de hecho es el primer instrumento que tenemos a la mano, puesto que se trata de nuestra ley fundamental. Pero poco puede hacer la Constitución si en la sociedad permea esa posición de superioridad, de inferioridad y de separatismo, ¿sí? Entonces tenemos que integrarnos a una nueva cultura. Estos puntos los quiero poner a su consideración, no ahondemos en ellos, nada más los quiero poner así como cartas debajo de la mesa, para que todo lo que vamos a ver enseguida pues tenga una explicación más clara, una contextualización más clara. Aprovecho que está aquí el título del tema, porque voy a hacerles una observación que a veces se pasa desapercibida en el habla cotidiana, incluso en la manera de expresarse de los medios de comunicación masivos, que se supone que deben tener un magnífico uso del lenguaje. Vean ustedes que dice derechos político-electorales. En este caso, la primera palabra, que está separada por un guión de la segunda, está en singular. Y la segunda palabra está en plural. Dice político-electorales. Cuando estamos en presencia, como en este caso, de una palabra yuxtapuesta, es la segunda palabra la que da género y número. Acuérdate que hay palabras simples como libro, silla, mesa, un solo vocablo. Hay palabras compuestas que tienen, por ejemplo, un prefijo, subsuelo, ¿sí? Pero hay palabras yuxtapuestas que se integran con 2 o 3 o más términos. Entonces aquí tienes una palabra yuxtapuesta, político-electorales. Es un adjetivo calificativo. ¿Cómo son los derechos? Los derechos son político-electorales. Pero fíjate, tú habrás escuchado en ocasiones que se dice, incluso por gente que se supone que maneja estos términos, derechos políticos electorales. ¿Sí? Hasta te tropiezas, ¿verdad? Porque no, es la segunda palabra la que determina género y número, ¿sí? Cuando tú dices electorales, ya se pluralizó político. Así no decimos limpias botas, sino decimos limpia botas. No decimos parasbrisas, sino decimos parabrisas. ¿Sí? Entonces, es la segunda palabra la que da género y número. Esto puede parecer intrascendente, pero te permite ya hablar de estos conceptos con propiedad cuando los menciones. Bueno, pasemos a algo más interesante. ¿Qué queremos lograr de aquí
a las 10 de la noche que me dijeron que tenemos asignado para entender este tema. Pues ahí tienes el objetivo general. No ahorita, sino al terminar el curso, es decir, al terminar, no el curso, no es un curso, es un módulo, ¿sí? Al terminar el módulo, los participantes comprenderán el tratamiento jurídico de los derechos político-electorales de los indígenas en México y la tutela jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, veamos esto con calma. Lo que queremos en esta ocasión es, primero, determinar cuáles son esos derechos, pero nada más circunscritos a lo político electoral. Porque ustedes saben que el artículo 2 es muy amplio. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, pero también habla, por ejemplo, de su derecho a la explotación de sus recursos naturales, también habla de las formas de trabajo, es decir, es muy amplio, ¿sí? Aquí, por razones de este evento, se está nada más constriñendo al aspecto político-electoral. Luego, una vez que determinemos esos derechos político-electorales, queremos observar cómo ha sido su tutela en el campo del máximo tribunal en la materia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, eso es lo que queremos lograr, este es el objetivo de este tema. Pasamos a otra. Ahora, los objetivos específicos. Los participantes, que son ustedes, van a reconocer los conceptos básicos, ¿sí? Por ejemplo, hace un rato me preocupaba yo en la introducción de determinar a qué le llamamos indígena, ¿sí? Bueno, pues vamos a tener entonces que poner un poquito de orden y empezar a tener un lenguaje común para establecer algunos conceptos básicos, conceptos que son reiterativos en el tema. Ahora, una vez que tengamos esos conceptos, vamos a distinguir el marco normativo de esos derechos político-electorales, o sea, dónde están las leyes que yo debo tener a la mano para poder hablar de la tutela de esos derechos. Bueno, hay dos tipos de normas. Unas son nacionales, por ejemplo, la propia Constitución o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y otras son de contenido internacional, como es el caso de los convenios, las convenciones que México como Estado ha firmado y ha ratificado por parte de su Senado. Entonces tengo normas de derecho nacional y normas de carácter internacional. Luego el tercer punto dice que vamos a analizar la aplicación de los derechos político-electorales ya en la vida de México. Vamos a ver cómo se desarrollan esos derechos y en consecuencia cuáles son los principales problemas a los que podemos enfrentarnos como sociedad y ustedes como litigantes. Y finalmente vamos a identificar los medios de impugnación que están a nuestro alcance para poder defender a las comunidades indígenas o poderlas asesorar, según lo observen ustedes. Entonces son 4 puntos fundamentales. Uno, los conceptos fundamentales. Otro, la normatividad nacional e internacional. Otro más, ver cómo se aplican esos derechos político-electorales en nuestro país. Y finalmente, vamos a estudiar los medios de impugnación a los que debemos recurrir para pues prevalecer nuestros derechos político-electorales en comunidades indígenas. Y aquí tienen, hace un momento estaban los objetivos, ahora tienen ustedes el temario. Vean ustedes que están 4 grandes temas. 1, conceptos generales, marco normativo, los derechos en qué consisten y cómo se tutela. Y cada uno de estos conceptos se va desglosando.
Por ejemplo, tenemos que ver a qué le llamo pueblo y comunidad indígena. Necesariamente tiene que ser diferente. ¿Qué son los usos y costumbres? Porque se habla mucho de derecho consuetudinario y cualquier persona, hasta gente que no se ha metido en el tema, te dice, es por usos y costumbres. ¿Pero eso qué es? ¿Y es lo mismo o son cosas distintas? Una cosa es uso y otra cosa es costumbre, ¿o es lo mismo? Bueno, vamos a aclararlo. El derecho indígena, ¿qué entiendo por derecho indígena? ¿Qué entiendo por derecho político electoral indígena? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de la segunda parte de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.